Pero yendo también un poco más allá en este tema de la educación, por tener un pensamiento conservador o bien porque sus hijos son rechazados en la escuela, hay padres de familia que deciden hacer a un lado la educación convencional y los educan en casa. Extendida en Europa y Estados Unidos, la educación en casa o el llamado homeschooling es una práctica por la que algunos padres en México han optado. ¿Por qué escoger la educación en casa? Es la mejor forma en la que los padres pueden transmitir sus valores, sus conocimientos. Pues yo la verdad es que considero que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Porque esta maestra estaba 100% abocada a mí. En Estados Unidos hay más de 2 millones de niños educándose en casa, según cifras oficiales del país vecino. En México no existen datos de cuántas personas han optado por esta vía. Sin embargo, indicadores extraoficiales apuntan alrededor de 500 familias en todo el país. Los motivos del homeschooling son diversos. Existen quienes lo hacen por motivos ideológicos religiosos. Nosotros lo hacemos principalmente porque nosotros queremos criar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. En una escuela, aunque fuera religiosa, es algo que no podemos nosotros delegar a otras personas. Y también ciertas cosas, por ejemplo, en la educación sexual, hay cosas que se han aprobado oficialmente, que el padre a lo mejor siente que debe esperar un poco más. O sea, hay un criterio más amplio para decidir qué cosas impartir y qué cosas no. Pero también están quienes lo hacen por razones pedagógicas, con una educación exclusivamente laica, solamente que está llevada a la casa, como el caso de Cristian, quien nos cuenta cambió la escuela primaria por su hogar, como una medida para controlar su rebeldía e hiperactividad infantil. Todas mis clases eran experimentos, así fueran de español, fueran de matemáticas, de ciencias naturales, de civismo, de lo que fuera. Si bien se hacías apuntes, la mayoría de las clases, o digamos que el 90% de ellas eran en el jardín, eran afuera, ¿no? O en museos. Me ayudó a querer aprender, ¿sí me entiendes? A tener la curiosidad de buscar el conocimiento. Una cosa que sí es general es la disciplina, levantarse a la misma hora, realizar las mismas rutinas, comenzar temprano con los estudios, llevar una cierta metodología. A mis amiguitos digamos que de la cuadra siempre me decían, órale, tú no vas a la escuela. Y yo, no, pues ¿para qué no? Si vienen a darme clases a mí. La gente se fija y piensa que el niño que es educado en casa carece de socialización. No es un aislamiento de ninguna forma. Más bien tiene que ver con la calidad de la socialización. Cuando están en casa conviven con sus propios hermanos de diferentes edades, con amigos de otras familias que educan en casa, con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, y hay una diversidad de trato y de niveles de madurez. Educar en casa puede ser por un año, o bien cumplir todo el ciclo de educación básica. La validez de estos estudios está auspiciada por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Que la ley pide es que los niños reciban educación. Nosotros les estamos impartiendo educación en casa. Sí, son oficiales, todos son oficiales. Pues tú presentas tu revalidación de materias, ¿no? O sea, tú vas y haces un examen como cualquier otra persona. Presentar los exámenes de la educación para adultos, que es lo que delinea, que es lo que hace, bueno, no solo los que educan en casa, sino todos los que de alguna u otra forma no pueden llevarlo en el sistema escolarizado. Iván Cadín, El Universal.